Her body's gold like September. She burns through the night like an ember. Muy bien, chicos, nuevamente con el curso de geografía, esta vez con la semana 3. Y el tema es geósfera, ¿no? Ten en cuenta que la geósfera viene a ser estudio de la parte sólida de la Tierra, ¿no? Así que en las cuales vamos a ver las capas, las características de cada una de ellas, responsables de la formación del relieve incluso, ¿no? Gracias a la geodinámica interna y geodinámica externa. Ok, muy bien, entonces vayamos a resolver. Pregunta número 1 con respecto a geósfera. Dice, ¿no? Ordenar de menor a mayor densidad las capas de la geósfera. Dice de menor a mayor densidad. Muy bien. Ten en cuenta que una de las principales leyes que nos menciona es lo siguiente, ¿no? Que a mayor profundidad, ¿qué aumenta? ¿Qué aumenta, señorita? ¿Qué aumenta, jovencito? ¿Se recuerda? ¿Qué aumenta? Aumenta primero la temperatura, ¿cierto? No te olvides de la gradiente térmica, pero solo hasta los 200 metros, ¿ok? A mayor profundidad aumenta la temperatura. ¿Qué más aumenta? La presión, ¿no? Y hacíamos un ejemplo en clases, ¿ah? No te olvides. Y luego también que aumenta la densidad. Acá nos hace mención lo siguiente, ¿no? De menor a mayor densidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de ordenar estas cinco elementos que nos propone, ordenarlo de menor a mayor. Y encontramos, ¿no? Por ejemplo, primero tenemos a cial, ¿ok? Tenemos acá la corteza, mira, tienes al cial, tenemos 2. Entonces ahí. Luego, ¿qué tenemos? A cima, ¿no? La corteza continental. Muy bien, tenemos ahí 5. Siguiente, tenemos al manto superior o astenosfera. Ojo, hay que manejar esas denominaciones también. Tenemos 2, 5, 1, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos al manto inferior o también conocido como pirósfera, ¿cierto? Pirósfera. Entonces, aquí sería 4, ¿cierto? 4. Muy bien. Y al final tenemos a barísfera. Y barísfera es conocido el núcleo. Mira acá, ¿no? El núcleo. Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa E, ¿no? 2, 5, 1, 4 y 3. ¿Ok? Aquí la respuesta. Ojo. ¿Ok? Bien, pregunta número 2. De los siguientes ítems, distinguir lo verdadero y falso. ¿Ok? Verdadero y falso. Vamos a ver. ¿Los movimientos epirogénicos son verticales? Bueno, dentro de la geodinámica interna vamos a tener movimientos, por ejemplo, el diastrofismo, el vulcanismo y el sismo, ¿no? Que vendrían a ser movimientos internos, ¿no? Y luego tendríamos dentro del diastrofismo movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. Dentro de los movimientos epirogénicos se caracterizan por ser verticales. ¿Ok? Incluso este movimiento epirogénico es responsable de la formación de continentes, ¿no? Y por otro lado tenemos al movimiento orogénico, ¿no? Y el movimiento orogénico es de manera horizontal. Y decíamos, ¿no? Que era responsable de la formación de montañas y o cordilleras. ¿Ok? Entonces, movimientos epirogénicos son verticales, verdadero. ¿Ok? Verdadero. Siguiente. ¿Los sismos son fuerzas externas? ¿Qué dices tú? No, pues no, son fuerzas internas, ¿no? Las placas tectónicas sobre todo, ¿no? Las placas. ¿Ya? Siguiente, ¿no? A ver, tenemos, ¿el diastrofismo es la única fuerza interna? No, pues jovencito, ¿no? El diastrofismo, el vulcanismo y sismo están dentro de la clasificación de fuerzas internas, ¿no? No es la única, ¿ya? Hay otras dos, el vulcanismo y el sismo. ¿Ok? Siguiente, ¿no? El graben es la parte elevada de una falla. Miremos aquí, ¿no? Dentro del movimiento orogénico tenemos la formación de fallas, ¿ok? ¿No? Esto sería una falla, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, la formación de plegamientos que tienes acá, ¿no? Esto incluso son la forma de las montañas, ¿no? En el caso de las fallas, tenemos partes elevadas, ¿no? La parte elevada vendría a ser un horst, ¿no? Y la parte deprimida, baja, sería un graben, le llama graben, ¿no? Entonces acá el graben es la parte elevada de una falla, no, ¿no? ¿Cuál es la parte elevada de una falla? El horst, ¿no? Entonces, falso, ¿no? Falso, falso. La respuesta correcta sería verdadero,
Falso, falso, falso. No hay, profe. Bueno, no te preocupes. Alternativa F. ¿Ok? Alternativa F. Lo pones verdadero, lo ubicamos, ¿no? Lo escribimos verdadero, falso, falso y falso, ¿no? Característica cierta. Bueno, la pregunta tiene cierta ambigüedad en esa situación. Listo. Pregunta número 3. Dice, se ubica entre el cima y el manto la discontinuidad. Ojo, no te olvides, hay discontinuidades primarias, principales, discontinuidades secundarias, ¿no? Bien, vayamos a ver. ¿Cuál es la discontinuidad que divide el cima y el manto? Dicho de paso, recuerda, ¿no? ¿Cuáles son las discontinuidades principales? Tenemos la discontinuidad de Gutenberg, principales, ¿ah? Ojo, y la discontinuidad de Mohorovicic. ¿Por qué? Porque divide a estructuras mayormente amplias, ¿no? Por ejemplo, la de Mohorovicic divide a la corteza del manto. La de Gutenberg divide del manto respecto al núcleo. Las demás ya son discontinuidades secundarias que, por ejemplo, dentro del núcleo externo e interno tenemos discontinuidad de Witter-Lehmann, ¿no? Del manto superior y manto inferior tenemos la discontinuidad de Repetti. Entre Sial y cima tenemos la discontinuidad de Conrad, ¿no? Esas son discontinuidades secundarias. Se ubica entre el cima y el manto. Entre cima y el manto. ¿Qué discontinuidad es? La de Mohorovicic, ¿no? Alternativa. En este caso, la alternativa, ¿dónde estás? Solo 2, ¿cierto? Solo 2. Alternativa dedo. ¿Ok? Está correcto. ¿Sí? Seguimos. Pregunta número 4. ¿Ok? Dice, ¿no? Relaciona las subcapas y características de la geósfera, ¿no? Y características de la geósfera. Ejemplo, vamos con la roca basáltica. ¿Cuál de estos elementos contiene mayor presencia de roca basáltica? ¿No? Y no te olvides, tenemos al cima, ¿no? Número 3. ¿Por qué, profesor? Cima vendría a ser la corteza oceánica, donde abunda el roca basáltica. Siguiente, si cima es la parte oceánica, ¿cuál será la parte continental? Sial, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sial tenemos aquí. ¿Ok? Siguiente. Tenemos, a ver, la astenosfera. A ver, la astenosfera. ¿También se le conoce astenosfera a quién? Al manto superior, ¿cierto? Muy bien. 3, 1, 4 ahí. En estado líquido se encuentra el núcleo externo, ¿no? Acá hay ciertas circunstancias muy distintas ahí, ¿no? Listo, tenemos. Perdón, es el número 2. Perdón, el número 2. Disculpen, muchachos, estamos a puertas bueno, ya no a puertas, ¿no? Estamos en el mes del amor y ustedes comprenderán, ¿no? Listo. 3, 1, 4 y 2. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Alternativa beso, ¿no? Alternativa beso. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Pregunta número 5. ¿Ya? Dice, dado los siguientes enunciados, Henry Hess sostiene, bueno, asumiendo que es Henry Hess, ¿no? Sostiene que los continentes proceden de una masa única llamada Pangea. Amiguito, usted recuerde. ¿Cómo se llama aquella teoría opuesta de las cuales considera que todo estaba en un solo gran continente, ¿no? ¿Cuál vendría a ser? La teoría de la deriva continental, ¿cierto? ¿A quién le pertenece? Eso le pertenece a Alfred Wegener, ¿sí? A Alfred Wegener, ¿ya? No te olvides. Consecuencia no es, pues, Hess, ¿no? Falso, ¿ok? Falso. ¿Ya? Siguiente. ¿La corteza terrestre recibe la denominación de costra? Claro que sí. ¿Sí? Bien, costra, ¿no? Verdadero. Siguiente, Sial sirve de soporte a la parte oceánica. Sial, jovencito. Sial viene a ser la parte, mira acá, la parte continental, no oceánica. Cima es la parte, Sial parte de la parte oceánica. No, pues no. Cima es la parte, acá está mal, ¿no? Cima vendría a ser la corteza oceánica, ¿no? No Sial, ¿no? Sial es la parte continental. ¿Es? Falso. ¿Ok? Siguiente. La discontinuidad de Mohorovicic se encuentra entre la astenosfera y pirósfera. Ya. A ver, entre el manto superior, que es astenosfera, y el manto inferior se encuentra pirósfera. Nos dice, ¿no? Ahí se encuentra la discontinuidad de Mohorovicic. No, sí o no. ¿Qué discontinuidad se encuentra?
la de repetir, ¿no? Entonces aquí también falso, 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 ¿no? Falso como tú comprenderás, ¿ok? Sería falso, verdadero, falso, falso. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Hay? No hay, ¿no? Sí, sí hay, está aquí. La alternativa dedo. ¿Ok? La alternativa dedo. Muy bien. Siguiente. Pregunta 6. La parte de la estructura de la Tierra sobre la cual se deslizan los continentes. ¿Ok? Se deslizan los continentes. Se le llama, muchachos, ¿sobre qué se deslizan los continentes? Sobre el manto superior. Ojo. Y es ahí donde que vamos a encontrar las placas tectónicas, ¿cierto? Pero están en el manto superior, ¿ok? O también astenosfera, ¿sí? Profesor, ¿la placa de Nazca aquí? No, pues te está diciendo una pregunta general, ¿no? La placa de Nazca, digamos, partes de Sudamérica, ¿cierto? Pero aún siendo las placas tectónicas, ¿están dónde? En el manto superior. Ojo, ¿ya? Alternativa astenosfera o manto superior. ¿Ok? Siguiente. Pregunta 7. Pregunta 7. Aquí está lo que te decía, ¿no? A ver, imagínate aquí. Bueno, aquí imagínate, observa esta imagen. Es la imagen que trata de explicarnos acerca de la teoría de la deriva continental. Alfred Wegener, ¿no? Estaba todo unido en un gran continente llamado Pangea y que esto luego de los de 200 millones de años se divide en la Eurasia, en Gondwana, ¿no? Y ahí está la Eurasia, los continentes que hoy han formado, lo mismo en Gondwana. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 7. El núcleo de la Tierra actúa como un dínamo que genera el campo magnético, ¿cierto? El campo de protección de las llamaradas del Sol. Por lo tanto, el centro de la Tierra contiene minerales, ¿ok? ¿Cuáles son estos minerales? Oye, el núcleo, señor, el núcleo, jovencito, ¿cómo también se llama? ¿Cómo también se denomina? Como NIFE. ¿Qué vas a encontrar ahí? ¿Ah? ¿Vas a encontrar níquel y mucha fe? ¿Mucha fe? No, pues hierro, ¿ok? Níquel y hierro, ¿sí? ¿Hay respuesta o no? Sí, alternativa dedo. ¿Ya? O sea, ni fe, ¿ok? Por ahí. ¿Ya? Pregunta 8. Las formas de relieve terrestre se debe a la acción. Las formas o el relieve, señores, tiene fuerzas, a ver, intervienen fuerzas internas, endógenas, y intervienen fuerzas exógenas. Eso lo hemos explicado en clase, ¿cierto? Debido a esas dos fuerzas, se genera el relieve, se genera el conjunto de accidentes geográficos en la corteza terrestre. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí no hay respuesta. ¿Qué? ¿Hay factores geográficos que intervienen en el relieve terrestre? Claro que sí, ¿no? Sobre todo las fuerzas externas, la erosión, la meteorización, toda la temperatura, el viento, qué sé yo. ¿No? Factores climáticos, obviamente que sí, ¿no? Presencia de lluvia, el mismo frío, ¿no? Las fuerzas tectónicas de manera interna, claro que sí. Las fuerzas sísmicas, claro que sí. La falla geográfica, ¿no? De igual manera, es una consecuencia parte de estos movimientos, ¿ok? Entonces, las formas del relieve terrestre se debe a la acción. Acá sería marque la respuesta incorrecta, sería, ¿no? Porque la falla geográfica sería pues una característica propia de este conjunto de movimientos, tanto internos como externos. ¿Okay? Bueno, en este caso pues la respuesta, siempre en cuando sea marque la respuesta incorrecta, sería la E. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué? Porque el relieve, entonces el relieve, repito, relieve se forma gracias a que factores geográficos, climáticos, fuerzas tectónicas, fuerzas sísmicas. Y la falla geográfica, ¿qué es? Es un relieve en sí, ¿no? Mira, vamos a retroceder acá. Esto es una falla geográfica. Esto ya es un relieve. ¿Qué se forma? Por un movimiento orogénico, que dicho de paso es interno. ¿Okay? Entonces, aquí la respuesta o la pregunta sería, marque la respuesta incorrecta con respecto a qué se debe la acción de la formación del relieve, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a eso sería la respuesta A, ¿no? Mucha ambigüedad, ¿no? Te has dado cuenta en algunas preguntas que hemos venido resolviendo. ¿Ah? Pregunta 9. Dice, la teoría de la deriva continental, ya te dije, ¿quién le pertenece? ¿No? Fue difundida a partir de una obra publicada en alemán en 1922. ¿Quién fue su autor de la deriva continental? ¿Mm?
Alfred Wegener. Aquí tienes, Alfred Wegener. Y acá tienes, ¿no? Esta es su propuesta. Pangea, luego se divide en Laurasia, en Gondwana, y que luego pues daría paso a lo que es la formación de continentes. Esto ya es también validado después de la teoría, ya en el siglo un poquito más, con la famosa deriva continental. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Ya? Pregunta 10. Determine cuál de las siguientes fuerzas se excluye por no ser interna. ¿Ya? Por no ser interna. A ver, diastrofismo. ¿Es un movimiento interno? Sí. Sí. Se divide en epirogénico y orogénico. ¿Movimiento sísmico? Claro, obviamente, los sismos. ¿El vulcanismo? Claro que sí. ¿El tectonismo? Claro que sí. Y usted es demasiado inteligente. Se dio cuenta. ¿Cuál fue? ¿Cuál es? La deposición. Y esto vendría a ser, ¿qué cosa? Esto vendría a ser parte de la erosión. Recuerda que la erosión tiene pues partes principales, ¿no? La erosión misma, el transporte y la depositación, ¿no? O sea, donde se deposita todo el fenómeno erosionado, ¿no? Entonces, eso sería deposición. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Alternativa B. ¿Ok? Muy bien. Esto es con respecto al tema de geósfera, así que muchachos, hay que ponernos a estudiar. Con esto estaríamos terminando lo prometido, así que nada, queda en ti poder repasar, ¿ok? Cuídate mucho, nos volvemos a ver ya en los siguientes cursos de ciencias sociales. Muy bien, nos vemos, bye.